buenos días a todos. Es realmente un gusto estar presentando ya el trabajo de mi tesis de la maestría de aplicaciones de información espacial. El, el tema ya lo mencionó Fernanda, es monitoreo basado en interferometría diferencial de radar de la actividad del volcán de San Miguel en El Salvador. Y mi director es Pablo y mi codirectora es Verónica. Sin embargo, también antes de empezar quiero agradecer a muchas personas que contribuyeron en el trabajo, debido a que parte de este trabajo lo desarrollé en el marco de la pasantía que desarrollé en el Instituto Nacional de Geofísica y Volcanología, INGB, y gracias a las becas de la cooperación italo-latinoamericana. En esta presentación voy a abordar algunos puntos que considero importantes: los objetivos, el área de estudio, el marco teórico, los resultados y finalmente las conclusiones. Voy a mostrar el objetivo principal. Este es establecer una metodología que permita evaluar la deformación del suelo asociada a la actividad del volcán de San Miguel a partir de imágenes de radar de apertura sintética usar para mejorar los sistemas de monitoreo y alerta temprana en el volcán. Para poder cumplir este objetivo se propusieron 3 objetivos específicos. El primero es definir límites y capacidades para la aplicación de la metodología de series temporales con interferometría de radar. El segundo es evaluar si existe la deformación del suelo asociada a la actividad del volcán. Y un tercero que es estimar los parámetros de la posible fuente si se detecta deformación del suelo asociada a la actividad del volcán. El área de estudio, poco breve. El Salvador es un país de Centroamérica que se ubica en el bloque de Chortí de la placa del Caribe. Esta placa es subducida por la placa de Cocos a una razón de 7 centímetros al año. Esto genera la sismicidad a lo largo de la zona de subducción, así como algunos sismos dentro del territorio, y la actividad volcánica que existe en nuestro país, que se ubica en la zona de falla El Salvador, que es la falla que se observa en la imagen. Con respecto al volcán de San Miguel, este es un estratovolcán, tiene una altura de 2.100 metros sobre el nivel del mar aproximadamente. La mayoría de la actividad es estromboliana o vulcaniana y está ubicada a 11 kilómetros de una de las ciudades más importantes de El Salvador, que es la ciudad de San Miguel. Hablando un poco sobre el volcán, muestro el registro histórico de la actividad que se tiene. Hay registros desde 1586 y se han registrado diferentes eventos, entre ellos explosiones, erupciones efusivas, derrumbes y lahares. Quiero destacar en esta parte que la mayoría de la actividad que ha tenido el volcán ha sido con un índice de explosividad de 2 y que ha tenido diferentes erupciones efusivas en los flancos del volcán, y lo que se muestra es que a medida pasaba el tiempo, los flujos de lava empezaban a surgir en desde la parte más alta del volcán. El último evento importante que se registró hasta el momento es la erupción que tuvo en diciembre de 2013. Este alcanzó un índice de explosividad de 2 y una altura de columna de hasta 5 kilómetros. Las mayores afectaciones ocurrieron por la caída de ceniza y afectó grandes extensiones dentro del país. Y cerca del volcán ocurrieron flujos piroclásticos y desgasificación desde el cráter, lo que afectó en las cercanías de este. Entonces llamamos actividad reciente a la actividad que ha ocurrido después de este evento. Y aquí muestro un gráfico con la actividad reciente que ha tenido el volcán. En la gráfica se muestran 4 categorías. Una es pluma de gases o de gasificación. En rojo las erupciones, que en este caso erupciones porque hay material juvenil. Algunos cambios de sismicidad y explosiones de pequeña magnitud o grande, depende de la altura de columna que ha alcanzado. Si observamos después de la erupción de 2013, se observa que durante 2014 hasta aproximadamente 2016 la actividad fue ligeramente intensa, mucha decasificación, cambios de sismicidad. Sin embargo, erupciones reconocidas ocurrieron en el 2016, en enero de 2016 y en junio de 2016.
Posterior al 2019 se muestra un descenso de la actividad, ya no se muestra ni siquiera decasificación, hasta finales de 2022, en noviembre de 2022, donde se registraron más de 1000 explosiones, inclusive algunas de ellas alcanzaron la altura de 1000 kilómetros sobre la cumbre. Y también ocurrieron 2 eventos importantes en el 2013. Con respecto a los datos de monitoreo, también se muestran en un gráfico a la derecha 4 de sus parámetros, el RSAN, que mide la amplitud sísmica, que básicamente nos dice cómo es el movimiento de los gases o la fractura dentro del volcán. También el número de sismos que se contabiliza, así como el flujo de CO2 en toneladas por día y finalmente el desplazamiento de una estación GPS, GNSS al sur del volcán, la componente este. Si observamos los datos, es parecido a lo que el registro de actividades que se ha tenido después de 2013. Desde 2013 hasta, en este caso hasta 2017, todavía la actividad mostraba un comportamiento o un patrón alto. Después de esos años, la actividad ha ido disminuyendo en el tiempo. Con respecto a los sismos localizados, estos diferente al conteo de sismos, porque en este caso son aquellos sismos volcánicos tectónicos que pueden ser localizados. Se muestra que la mayoría de los sismos que estaban cerca del volcán o sobre el cono del volcán ocurrieron entre 2014 y 2016 y después del 2018 la actividad se ha localizado en las partes externas del volcán, ya no sobre el cono. Con respecto a las magnitudes, se observan que son magnitudes ligeramente pequeñas y también entre 3 a 3.5 sobre el cono del volcán. Y se muestra un gráfico donde están las estaciones para que tengan una idea de dónde están las estaciones y de dónde se han medido los parámetros. Quiero destacar en este mapa la estación BEMIC y la estación PATI, que son dos de las estaciones GNSS que se tienen de forma permanente en el volcán. Y las estaciones sísmicas, que son estas de acá, que están más cerca del volcán, que son con las que se han podido localizar los sismos. Con respecto al modelo conceptual del volcán, siento que es importante destacar, ya que después de la erupción de 2013 o con los datos de la erupción de 2013, se propuso un modelo conceptual del volcán donde se identifica una cámara magmática diferenciada entre 2 y 10 kilómetros de profundidad y un sistema hidrotermal, o en su caso le llamaban reservorio, pero se ha evidenciado que es un sistema hidrotermal, a una profundidad aproximadamente de 400 metros sobre el cráter. Eh, es un sistema de conducto abierto, eso se ha evidenciado por las erupciones que ha tenido, los cambios de sismicidad. De hecho, los sismogramas del volcán normalmente siempre estaban mostrando mucha sismicidad. Ahora voy a pasar un poco al marco teórico eh, sobre la deformación volcánica y cómo es el principio, básicamente, o por qué se da este fenómeno. Bien, asumiendo que la cámara magmática se ubica en el centro del cono, no necesariamente tiene que ser así, pero asumiendo en este caso, cuando hay una inyección de nuevo magma, hay un cambio de volumen que aumenta la presión y esto se refleja en un cambio superficial en el volcán. La magnitud de esta deformación va a depender de este cambio volumétrico. Pueden ser centímetros, milímetros, hasta metros, como se han evidenciado en algunos volcanes como el Santa Elena o el Unzu en Japón. Y pueden ser de milímetros como Campo de Fleguei y otros. Entonces, cuando esto ocurre, hay un cambio en la superficie. Puede ser, en este caso, que el volcán se está inflando. El proceso se llama proceso de inflación. Ocurre lo contrario cuando una vez libera la presión, esto puede ser con una explosión o liberación o mediante una colada de lava. Entonces ocurre el proceso inverso, el volcán pierde presión y empieza en este caso, a un proceso que se llama deflación. Esta, bueno, esta deformación puede ser medida con diferentes técnicas. Una de las técnicas, que es la que yo he utilizado, es utilizando imágenes de satélite, en este caso la fase de la señal. Entonces, entrando un poco a lo que sería las imágenes de radar, voy a mencionar algunas cosas importantes. Se puede hablar mucho de esto, de hecho,
Es, hay mucha teoría, pero quiero mostrar algunos aspectos que considero que son importantes para poder comprender mejor los resultados. Radar, bueno, en realidad SAR es, es un radar que usa una tecnología que le permite cubrir un área más grande porque esta tecnología permite tomar información a medida el satélite se está desplazando, entonces genera un área mucho mayor y lo que se le conoce como apertura sintética. A diferencia de un satélite óptico, el satélite de radar no toma las mediciones en el nariz, sino que a cierto ángulo, a un ángulo de incidencia. Y ese ángulo de incidencia es variable según el ancho del área que cubre. Entonces hay un rango cercano, un ángulo de incidencia cercano y uno lejano. Otro aspecto importante a mencionar es que por las características, al ser un sensor pasivo que trabaja en el rango de las microondas, puede penetrar las nubes, entonces no genera ningún efecto, a diferencia del óptico que la nubosidad influye bastante en las imágenes. También no importa si es de día y de noche porque no utiliza la luz del sol. Sin embargo, debido a la geometría con la que toma las imágenes, pueden ocurrir diferentes fenómenos. Esto cuando hay presencia de topografías importantes, cuando mencionaré las tres que se evidencian en la imagen. La primera es el foreshortening. En este caso, lo que sucede es que hay un ligero cambio de la pendiente de la topografía, entonces ocurre un acortamiento de la señal. También está otro fenómeno que se llama el layover o superposición, que en este caso el cambio de pendiente es muy grande, la pendiente es muy grande, por tanto lo que ocurre es un proceso inversión, de tal modo como se ve en el ejemplo, el punto 3 llegó después del punto 4 cuando debería de ser en orden contrario. Y en el caso de la sombra, ya que como son tomadas con cierto ángulo de inclinación, cuando la topografía tiene una pendiente mucho menor que el ángulo de inclinación, entonces él no puede tener mediciones de esa área, entonces genera lo que se conoce como sombra. Eh, Quiero mencionar también algunos aspectos como la comparación entre diferentes longitudes de onda. Si bien es cierto, trabaja en el rango de las microondas, existen diferentes bandas dentro de este rango que son utilizadas para diferentes aplicaciones. Las más conocidas son las bandas X, C y L para observación de la Tierra. Eh, en el caso de la longitud de onda influye en la penetración de la señal, ya que hay una interacción inclusive con la estructura en este caso, de lo que esté midiendo. Y donde si la longitud de onda es mayor, puede penetrar más comparada a si es menor. Por otra parte, también influye en las propiedades dieléctricas del medio. Esto influye en cómo interactúan la señal con la superficie de la cobertura vegetal. También en algunos casos con la superficie, dependiendo de las características de la superficie, puede inclusive penetrar. Entonces, si nos enfocamos en el caso de la vegetación, podemos observar que en el caso de la banda X, la interacción es con las hojas o la parte superficial de los árboles. La banda C, en teoría, interacciona un poquito más, ya puede ser hasta con las ramas, dependiendo del tipo de vegetación. Y la banda L también, dependiendo del tipo de vegetación, puede interactuar hasta llegar hasta el tronco o inclusive la superficie. Con respecto a las misiones SAR, como les mencioné, existen como tres longitudes de onda que son como más utilizadas para observación de la Tierra y es en la que me centro. Hay imágenes desde muchos años, sin embargo no son continuas y para el caso de los datos que voy a utilizar son los de Sentinel-1 y los de SAOCOM, que tienen, para el caso de Sentinel-1, datos desde 2014-2015. Bueno, ahora hablar un poco sobre la interferometría. Es, recordemos que es un sensor activo, entonces lo que hace es que emite un pulso electromagnético. Esta señal es una señal coherente y tiene tanto la amplitud como la fase. Las aplicaciones de la amplitud pueden ser para inundaciones, cultivos, entre otras cosas. Sin embargo, nosotros nos vamos a concentrar en la fase, en los cambios de fase que pueden ocurrir por el movimiento, en este caso, del terreno.
En el ejemplo se observa el paso del satélite en dos tiempos diferentes. Si ocurre una deformación, va a haber una diferencia de fase de la señal en las dos adquisiciones, y justamente eso es lo que se mide con interferometría, la diferencia de fase que, que se tiene en ese tiempo. Entonces, al obtener esa diferencia de fase, se puede relacionar con la longitud de onda y el desplazamiento que ocurre. Sin embargo, esta diferencia de fase no está únicamente relacionada con la deformación, sino que también influye la topografía, las condiciones de la atmósfera, bueno, la deformación propiamente, y en algunos casos errores orbitales y ruidos por decorrelación, entre otros. Volviendo, en este caso es para interferometría, pero usamos interferometría diferencial. En este caso es diferencial porque hay ciertos efectos que se dan cuando la línea de base del, del satélite no es cero, es decir, entre la pasada 1 y la pasada 2 puede haber una ligera diferencia en metros. Entonces, en zonas con topografía puede haber también un cambio debido a esta topografía, y lo que se hace es con un modelo de elevación, calcular la fase topográfica y se le resta a la señal de tal forma que podemos tener la deformación. A este proceso se le conoce como aplanamiento. Con respecto a la coherencia, y es importante conocerla, ya que aunque la teoría dice que podemos tener información de la deformación, en algunos casos no, porque ocurren diferentes fenómenos que no nos permiten tener buena coherencia en algunas zonas. Uno de los que les menciono es por la línea base geométrica, otros que tienen que ver con las características de la señal de la antena, y en algunos casos con la interacción que tiene la señal con el medio. Y también por el procesamiento que se dé por el corregistro, la interpolación, entre otros. Quiero mencionar uno que es importante, es el de línea base, porque no todos los satélites tienen una línea base corta, sino que es variable, entonces es un parámetro importante para cuando se quiera realizar los interferogramas. Esto ocurre cuando la línea de base, bueno, más bien hay un valor de línea de base que a partir del cual la señal puede correlacionarse o ya no puede estar relacionada con el desplazamiento, y esto está relacionado con la topografía. Con respecto a la estimación del efecto atmosférico, Hansen en su libro propone que hay dos tipos de efectos atmosféricos que afectan mucho a las señales de radar. Uno está relacionado con la estratificación de la atmósfera, generalmente en zonas con una topografía como tipo los volcanes o las montañas, que hay un cambio en la reflectividad en la vertical. Por otra parte, está la mezcla turbulenta. Esta está más relacionada con los procesos convectivos, ya que el aire sube y baja. Esto también está asociado con un tipo de nube que son los cúmulos, y en este caso, por la cantidad del vapor de agua que exista, puede generar un retraso de las fases de la señal importante. Pasando ahora al tema de los métodos de series temporales, vimos que la señal en realidad está siendo afectada por diferentes fenómenos y efectos. Uno de ellos son el ruido atmosférico. Básicamente las series de tiempo lo que permiten es minimizar de alguna forma este efecto, ya que nos permite ver cómo va la deformación en el tiempo. En este caso muestro dos de las técnicas de series temporales. Una es PS o Persistent Scatter, que utiliza dispersores persistentes, y otra que es SBAS, Small Baseless Subsystem. En esencia utilizan la fase de la señal, pero con diferentes enfoques. Para el caso de dispersores persistentes, el número de interferogramas es el número de imágenes -1. Para el caso de la otra metodología puede ser diferente, de acuerdo al número de subconjuntos que uno elija para formar los interferogramas. Pueden ser muchos más. La comparación de los métodos, les mencioné lo de que usa una imagen. Para el caso de esta, usa una red de pares de imágenes. La aplicación es
pueden ser las mismas, pero en el caso de ESPAS no solo se enfoca en zonas con dispersores persistentes. Para el caso del modelo de deformación, al menos con las características de los que yo he procesado, una de las partes importantes es que para el método de dispersores persistentes no se desenrolla la fase. Eh, Quizás mencionar un poco lo que es la fase desenrollada. Lo que sucede es que si ustedes observan en esta pequeña imagen que está al centro, se observan diferentes franjas de colores. Cada una de estas franjas tiene ciclos de 2pi. Entonces, y vuelve a empezar de 0 a 2pi. Entonces, en este caso, el interferograma está enrollado, pero a nosotros no nos interesa, o sea, nos sirve más tener una fase que sea continua, que la podamos medir no solo de 0 a 2pi. En este caso, se hace un proceso de desenrollo de fase, lo que permite tener las mediciones de la fase de diferentes formas. Y solo mencionar un poco de la parte de dispersores persistentes, que lo que se utiliza es un dispersor persistente que normalmente puede ser un edificio, un tronco, un árbol, ramas o algo que permita tener una señal persistente en el tiempo. Aquí se muestra un ejemplo como sería en el caso de la gráfica de la izquierda, esto no sería un dispersor persistente, sino que tendría que tener una señal como la que se muestra en la parte derecha. Para el caso de ESPAS, esta ecuación la vimos antes. La fase, el cambio de fase, la diferencia de fase la podemos relacionar con el desplazamiento y la longitud de onda, pero si usamos muchas imágenes podemos tener muchas diferencias de fase, lo que nos permite tener un sistema de ecuaciones más grande y poder encontrar el desplazamiento que genera ese cambio de fase mediante técnicas eh, para encontrar la solución de la ecuación. En este caso tendríamos un sistema de ecuaciones sobredeterminadas. En la gráfica se muestra el ejemplo, donde se ve la deformación y los diferentes interprogramas. Entonces, al final lo que se utiliza es un modelo que permite invertir en los cambios de fase que generarían el desplazamiento, que generan los desplazamientos. Este es un flujo de grama de trabajo que propone Berardino sobre el procesamiento de ESPAS. Primero, lo que se necesita es corregistrar todas las imágenes de radar. Se eligen los pares de imágenes y se forman los interferogramas. Posteriormente se desenrolla la fase de los interferogramas. Luego se aplica el modelo de inversión, basado en este caso con Single Value Decomposition. Y se remueven los errores topográficos. En las flechas amarillas indican los resultados. Y uno de los resultados son los residuos topográficos. Y el otro importante es la serie de formación con efectos atmosféricos y o rampa orbital. Para poder filtrar estos, se utilizan algunos filtros temporales y se obtiene entonces, al aplicar estos filtros, se obtiene la serie de deformación y los efectos atmosféricos y la rampa orbital. Eso sería en cuanto al marco teórico. Ahora voy a hablar un poco de los materiales y métodos, empezando con los datos. Hablé de que es necesario utilizar un modelo de elevación, las imágenes de radar y así como corregirlo el ruido atmosférico. Por tanto, los datos son los siguientes. Se utilizaron imágenes de radar de Sentinel-1 de banda C entre el 2016 a 2023, también imágenes de SAOCON de banda L desde diciembre de 2022 hasta aproximadamente octubre de 2023. Para procesar esta información se utilizaron 3 modelos de elevación diferentes, uno que es de ALOS PALSA y el otro que es el SRTM. Y también utilizamos un modelo de elevación, en este caso que tiene el Ministerio de Medio Ambiente, con un levantamiento que se desarrolló entre 2014 y 2015 de la resolución espacial de este modelo de 1 metro, y para poder utilizarlo se hizo un remuestreo para que poder utilizar el mismo tamaño de píxel en el caso del procesamiento de imágenes de SAOCON. Por otra parte, también se utilizaron datos de GACO. GACO es una plataforma que permite calcular los retrasos de las fases de la señal para aplicaciones de interferometría, utilizando modelos de pronósticos atmosféricos, así como datos de elevación y datos GPS.
Entonces se hicieron procesamiento, una construcción de serie de tiempo con persistent scattering y con ESPAS. Para el caso de dispersores persistentes o PIES, no se aplicaron ninguna correcciones, solamente se siguió el flujograma de trabajo que propone SARS-CASE, que es el programa que se utilizó para el procesamiento, y solamente se aplicó al dataset de Sentinel-1. Por otra parte, ESBAR fue aplicado tanto para Sentinel-1 como para SAUCON y se aplicaron diferentes correcciones. Es decir, al final procesamos tres series de tiempo para Sentinel-1, tres series de tiempo para SAUCON, una sin considerar ninguna corrección extra al flujograma propuesto. El segundo considera correcciones atmosféricas con el modelo de GACOS y el tercero se hace con correcciones de correlación de fase y altura. Y finalmente, entonces, se procesaron 7 series de tiempo, una con persistent scattering y 3 de Sentinel-1 y 3 de SACOM. De los resultados, antes de mostrar en sí la serie de tiempo, la deformación, quiero mostrar un poco algunas cosas como es la superposición y las sombras que se encuentran en el volcán. El volcán tiene una forma muy cónica con pendientes muy pronunciadas, por tanto algunos efectos son evidentes principalmente para la órbita descendente, donde se observa que hay una superposición en uno de los flancos, así como dentro del cráter se observan, debido a las pendientes que tienen sus laderas, existen efectos de sombra y de superposición. Aprovechando el gráfico, quiero que observemos la dirección loss, esto no lo mencioné antes, pero toda la información que nosotros estamos midiendo está en esta dirección, es dirección es más bien el desplazamiento en dirección hacia el sensor, no estamos observando componentes verticales o horizontales directamente como lo hacen otras técnicas como el GNSS. Entonces paso a los resultados. En el caso de persistent scattering, se utiliza la coherencia, un umbral de coherencia para identificar los dispersores persistentes, en este caso la coherencia varía entre 0 y 1, y se utiliza el umbral de 0.6 considerando un valor bastante alto y nos permite tener una información en diferentes zonas del volcán. Se muestra el mapa de coherencia para las dos órbitas en azul oscuro que está mostrado ahí. Bueno, sobre esta capa está la máscara descendente que es en celeste claro. Se observa que la mayoría de puntos de dispersores sobre el volcán están ubicados en la parte alta del volcán, como en algunos sectores del flanco sur y oeste. Los resultados de la velocidad media de desplazamiento se observan en los mapas de la derecha. Observamos dos cosas importantes. Una es sobre el cráter, se observan valores de velocidad muy negativos, de más de menos 20 milímetros por año dentro del cráter, y la ubicación de esta deformación es diferente tanto para la órbita descendente como la descendente, porque esto está relacionado también con los ángulos de mirada que en cada una de las pasadas, como se observa aquí en el zoom que se muestra abajo. No se tiene cobertura en un sector del cráter, esto es porque por los efectos que les mostraba en la diapositiva anterior que se daban para cada una de estas órbitas. Este gráfico también muestra la serie de tiempos para esa zona. Tenemos, son las mismas regiones y observamos cómo la serie de tiempo es bastante persistente a lo largo de los años. En este caso pareciera un alejamiento de la superficie hacia el sensor, bueno, según la órbita, según el lado del cráter, así va a ser el movimiento, y se observa tanto en las dos órbitas, entonces eso permite contrastarlas. Y al observar la serie de tiempo, logramos identificar que el movimiento podría ser puramente vertical. Por otra parte, también les mostraba algunos puntos que se observaba dentro del mapa, algunas zonas que tienen valores de velocidad también un poco altos. Se muestran en la serie de tiempo, pero lo que nos genera un poco duda es el hecho de que movimientos que podrían ser horizontales, lo cual es
no es tan fácil, o más bien no es poco probable medirlos con esta técnica, debido a que nosotros podemos tener el movimiento únicamente en la componente vertical o este-oeste, porque es, el satélite viaja de norte a sur, entonces eso no podríamos tener mediciones en ese sentido. Por lo tanto, podría deberse a un problema de que usa el modelo de pies. Por otra parte, con los resultados de ESBAS, mencioné que hicimos 3 diferentes procesamientos, uno con correcciones de GACOS, otro sin las correcciones de GACOS y otro con la corrección de fase por altura. Podemos observar en los mapas de velocidad media de desplazamiento algunas cosas importantes. Por ejemplo, en cuanto a la cobertura espacial, observan que hay más puntos o en algunos sets de datos con respecto a otros. Esto tiene que estar relacionado con qué tanto el modelo se ajusta a los, a los datos. Bien, en este caso, ocurre que con GACOS hay mucha de correlación y la coherencia es muy baja, la coherencia temporal, y entonces el modelo no se ajusta tanto al modelo que se utilizó, que fue un modelo lineal. Por otra parte, se observan más puntos al no utilizar ningún modelo y también, aún así, un poco más de puntos cuando se utiliza fase con altura y lo comparamos con el modelo de GACOS, que asumiendo que quitaríamos los efectos atmosféricos con estas metodologías. También se observa que en términos de la magnitud pareciera que GACOS tiende a sobreestimar el movimiento y que las órbitas ascendentes son más sensibles a las correcciones, esto por los cambios que se ven en esta órbita. Y con respecto a los valores de la velocidad, se observa que la velocidad media sobre el cráter es persistentemente negativa en todas las estaciones. Entonces, eso, al menos eso sí vemos. Por ejemplo, para la órbita descendente siempre es negativa dentro del cráter y se mantiene con magnitudes bastante, ligeramente negativas. Bueno, para comparar estos procesamientos se hacen 5 áreas, 5 polígonos para poder extraer la información para cada uno de estos subconjuntos de datos. Algunos aspectos importantes a mostrar, mencionar es que al analizar tanto la velocidad como la serie de tiempos, inclusive los interferogramas, observamos cómo GACOS pareciera agregar más fases a la señal sin correcciones. A diferencia de la corrección de fase por altura, que tiende a disminuir un poco el número de franjas. Eso se evidencia también en la serie de tiempo, que vemos que los valores que se han sido calculados con datos de GACOS tienden a ser, en este caso, por ejemplo, más negativos o más positivos según la órbita. Por el lado contrario, a los que no se les aplica ninguna corrección, en la mayoría de casos tienden a mostrar un componente más estacional. Sin embargo, a los que se les aplica una corrección de correlación de fase con altura, se muestran los datos de forma más, la magnitud ligeramente menor, sí, pero con menos dispersión entre puntos del área. Por ejemplo, se observa en el área AOI2, los naranjas serían los datos de la órbita descendente con correlación de fase con altura. Se ve más continua con respecto a los otros datos. Al menos eso se observó para las áreas de interés muestreadas. Bueno, esto es solo para que observen cómo es la velocidad dentro del cráter y la ubicación que tienen. Dentro del cráter existen al menos 2 planicies y se ve que la deformación o el desplazamiento así negativo se ocurre sobre estas planicies. También se muestra la infraestructura, en este caso casas y todas esas cosas en color rosado. Pasando ahora a los resultados con GACOS. En este caso, las imágenes que se utilizaron con GACOS fueron mucho menor, cubriendo un periodo mayormente entre diciembre de 2022 hasta octubre de 2023. Las líneas base perpendicular eran mucho más grandes que las de Sentinel-1. Sentinel-1 normalmente encontrábamos no más de 200 metros. En el caso de SAOCON, las líneas de base perpendicular eran mucho mayores.
Sin embargo, se encontró que el valor de línea base crítica no es, o sea, es de 1800 o 5000 según la órbita. Por lo tanto, el criterio que se utilizó es utilizar una línea base crítica perdón, una línea base perpendicular menor a 1500. Dentro del procesamiento encontramos que las interferogramas presentaban rampas orbitales, por tanto se procedió a hacer una corrección de estas rampas, tanto para la órbita ascendente como descendente. Otro de los procesamientos importantes que hicimos es comparar cómo se ve en la fase cuando se procesa los datos con un modelo SRTM menos preciso y con menos actualización, porque estos son datos desde 2001, y con datos del LIDAR que son más precisos y tienen son más actualizados porque fueron tomados entre 2014 y 2015. Algunos efectos se observan en los interferogramas que tienen una línea base perpendicular mayores a los 900 metros, ya sea positivo o negativo. Esto depende de la referencia. Por tanto, al observar este fenómeno, decidimos procesar los datos con el DEN de LIDAR, ya que teníamos esa información. Por otra parte, con las correcciones de GACOS, ocurre el mismo fenómeno que con Sentinel-1. Pareciera que GACOS agrega más franjas a la fase. Entonces, pareciera que la señal está más correlacionada con otros fenómenos. De hecho, se hizo un análisis donde se hizo la correlación de la fase con la altura y se observa que la correlación de la fase con altura aumentaba para los datos cuando se les aplicaba la corrección de GACO. Por tanto, los datos finalmente no se utilizaron con la corrección de GACO, sino únicamente con el procesamiento de fase con altura para el caso de la órbita descendente, que es donde más se evidenciaba el efecto. Entonces, los resultados con SAUCON muestran velocidades mucho menores. Esto también debemos de considerar que la línea temporal es mucho más corta y que también depende de la actividad que haya tenido el volcán en este periodo. Siendo así, para ver cómo se veía en la serie de tiempos, muestreamos 7 puntos. 4 puntos están en la parte alta del volcán y los otros 3 en la parte media. Se ve un ligero cambio del desplazamiento cuando ocurren algunas explosiones. Las explosiones en este caso están con color azul, líneas verticales de color azul. Este es para la órbita ascendente y se ve un ligero cambio en esta parte del volcán. Sin embargo, en la parte de media los cambios son menos apreciables. Lo mismo pasa con la órbita descendente, que en la parte alta se ve inclusive que la magnitud de la velocidad es ligeramente mayor. Los valores siempre son pequeños, pero va a depender de cómo sea el comportamiento durante este periodo de la señal. Bueno, la idea inicial era poder hacer un modelamiento de la fuente si encontrábamos deformación en el volcán. La única deformación importante que podríamos mencionar es la que ocurre dentro del cráter, por tanto, se utilizaron estos datos más bien esta zona para poder modelar la deformación que estaba ocurriendo dentro del cráter. Para ello se utilizaron los datos de Sentinel-1 con la corrección de fase por altura y se hizo un modelamiento con el programa BSM que desarrolló Trasati. La idea de que algo estaba pasando en el cráter también era evidenciado en los modelos de elevación de terreno, porque si observamos las diferencias entre ALOS y SRTM, veíamos diferencias de hasta más de 100 metros. Y lo mismo pasa para el caso de LIDAR y ALOS, hay un pequeño cambio en alguna de las planicies. Y el tercer mapa que se muestra es el cambio total que ocurriría entre el LIDAR y el SRTM, que sería entre 2014 y 15 hasta el 2001. Bien, entonces para el modelamiento, ya debido a que el programa de BSM, que no hay un modelo de fallas circulares, entonces lo que se propone es hacer
diferentes segmentos de falla utilizando el modelo de Okada para simular lo que sería el borde de la falla del cráter, así como dos fallas internas que podrían simular un cráter interno. Los resultados para este caso fueron bastante buenos. Los residuos que se obtuvieron fueron menores, mayormente menores a 5 milímetros. Eh, y el modelo que se utilizó fue diferentes fallas normales que se ajustaron bastante los datos. En los gráficos se observa como la velocidad se ajustan ligeramente bien en el perfil que fue trazado, que sería este de CAD. Se observa, se muestrearon dos puntos que estaban en un buffer de 100 metros de este perfil y se contrastaron tanto lo observado como lo modelado y vemos que el ajuste es bastante bueno. Esto confirmaría que el movimiento que se está dando dentro del cráter es una subsidencia y esto es por un sistema de fallas normales que se está ocurriendo dentro del cráter. La razón de que este movimiento esté dándose puede estar relacionado tanto como los procesos estructurales del cráter como a los cambios de presión que puede tener el sistema o somero del volcán o el reservorio y sistema hidrotermal. Bueno, he tratado de mostrar los resultados rápidamente. Eh, son los resultados más importantes. Dentro de la tesis hay más detalles, se calcularon inclusive se hizo una proyección de línea de vista del sensor hacia las componentes verticales y horizontales, esto para tener una idea de la deformación. Quizás para agregar un poquito con lo que se mencionó con Sentinel, es que se ve, no hay una cobertura de todo el cono, sin embargo, se ve en el flanco este, se veía un ligero desplazamiento, en este caso para la órbita ascendente, en dirección oeste, y para el descendente en el sentido contrario, pero no podríamos asociarlo directamente a algo magmático, tendríamos que hacer un análisis más detallado. De hecho, con Saucon se observaban algunos interferogramas que lo que se veía es una presencia de un poco extraña, no tan típica de una deformación volcánica. Entonces, al mostrarlo solamente en algunos interferogramas, estamos asumiendo que esto podría ser deberse a ruido eh, atmosférico, que es la misma zona que Sentinel mostraba cierta deformación. Entonces, para concluir sobre los datos de Sentinel-1, observamos que la órbita descendente presenta menos de correlación con respecto a la órbita ascendente y esto tiene que ver un poco por la hora de adquisición de las imágenes. Lo mismo pasa con el caso de Saucon, de hecho, pero en el caso de Saucon las ascendentes tienen mayor correlación en el tiempo o permite tener más información. Por otra parte, observamos que las pendientes dentro del cráter se ven afectadas por sombra, foreshortening, layover, que layover sería la superposición. Esto impide tener información completa dentro de estas zonas, entonces eso fue una limitante de lo que podemos mencionar para el modelamiento, ya que no teníamos una cobertura total de puntos dentro del cráter, sino que solamente ciertas áreas para cada órbita. Con respecto a las correcciones atmosféricas, vimos que la señal evidentemente sí está influenciada por efectos atmosféricos y que debemos de tenerlos en consideración al análisis de los procesos o de la interpretación de los datos y que el modelo de GACOS parecía sobreestimar la señal agregándole ruido. Esto para los dos sets de datos. Falcon, cuando observábamos los interferogramas en Falcon, observábamos que teníamos menos de correlación entre interferogramas, en los interferogramas, entre las imágenes, y esto era por la longitud de onda, ya que aunque gran parte del volcán está descubierta, aún había muchas zonas que tenían vegetaciones, árboles, y no nos afectaban tanto. Sin embargo, debemos de considerar que la longitud de onda no es un poco grande, entonces para poder medir deformaciones grandes tendríamos que tener tendríamos que tener una deformación muy grande para que pueda ser bien detectable con esta longitud de onda o al menos un periodo mucho más largo. Y también
observamos algunos patrones que podrían asociarse a la deformación que puede ocurrir en la parte alta del volcán por, por una interacción que pueda haber del vapor de agua en el sistema hidrotermal. Esto puede ser inclusive estacional por la recarga que registra el volcán, recarga hídrica por la lluvia, pero eso necesita más análisis. Por el momento con Saúco no tenemos un periodo más largo para identificar si es estacional o si está relacionado con los eventos de explosión o si los tres están relacionados. Con respecto a la deformación del cráter, observamos deflación dentro del cráter. Esto se observó con todas las configuraciones de estas que se aplicó para Sentinel-1 y un ligero inflación en el flanco este, pero no tenemos información de los otros flancos por la cobertura espacial y la decorrelación que se genera en la zona. Con respecto a la subsidencia modelada, con un movimiento de deslizamiento de fallas en los dos cráteres del volcán de San Miguel, mencionábamos que eran 6 fallas para el borde externo y 2 para el borde interno. Esto nos permite reproducir las velocidades ascendentes y descendentes y nos permite respaldar la hipótesis de inestabilidad estructural debido a la dinámica magmática. Y finalmente, en el caso del volcán, a pesar de la actividad que ha registrado el volcán de San Miguel, tanto los datos GNSS como de INSAR no reflejan cambios significativos durante estos eventos eruptivos. Una de las razones por las que puede ser es que no se deforma tanto el volcán porque es un sistema abierto, se está constantemente liberando la presión o los cambios son muy pequeños o se pueden dar únicamente en la parte alta del volcán. Al no tener una estación GNSS en la parte del volcán no podríamos estar midiendo esta información. Muchas gracias por escucharme. Estaré atenta para cualquier pregunta, comentario que puedan hacer.